Y siguiendo con la secuencia de las presentaciones, vamos a conversar un poquito sobre ese consentimiento informado, algunas características y particularidades del mismo, y vamos a poner algunos ejemplos prácticos que vemos en el día a día cuando se desarrollan los consentimientos. Imaginémonos en un mundo donde nuestras decisiones sobre cosas propias como la salud y bienestar se tomaran sin nuestro consentimiento o nuestro conocimiento. ¿Cómo nos podríamos sentir? Entonces, el consentimiento informado es un principio fundamental que garantiza que cada uno de nosotros tenga pues el poder de tomar decisiones informadas y conscientes sobre lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra vida. El objetivo del consentimiento es reconocer y respetar el derecho de autonomía de la persona, promover la participación del sujeto, es decir, que comparta responsabilidades, que asuma riesgos también junto con el investigador y que de alguna manera enriquezca la relación que hay con el equipo investigación participante. Ya esto lo hemos mencionado en la charla anterior, solamente para mencionar que los códigos de ética en investigación aparecen alrededor del siglo XIX, ya con el juicio, los juicios de Nuremberg, se da a luz el código de Nuremberg, donde ya se da pie a lo que son los consentimientos informados, y luego estos han sido mejorados por las siguientes declaraciones de Helsinki, el SIOMS, etc. Quiero traer a colación el principio, en principio el Código de Nuremberg, porque su primer principio habla específicamente sobre lo que es el consentimiento voluntario del ser humano es absolutamente esencial. Sin el consentimiento del participante no se puede proceder a realizar ningún tipo de investigación. Entonces, en este primer principio, vamos a revisar rápidamente, dice así en forma textual: la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento. Debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad para decidir sin la intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo. Esto último establece el requisito de que antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto que será sometido al experimento, es necesario explicarle con claridad la naturaleza, la duración, el propósito del estudio, así como el método o los métodos y la fuente y las formas mediante las cuales se van a llevar a cabo. Asimismo, todos los riesgos que esto pueda implicar, así como los beneficios. Los elementos esenciales para que un consentimiento sea válido radican en la capacidad de la persona en dar su consentimiento, que la persona debe actuar de manera voluntaria y que se debe haber proporcionado a la persona que va a decidir suficiente información, de tal manera que pueda tomar pues, una decisión adecuada. En relación a la capacidad de dar el consentimiento, esto se mide básicamente en dos dimensiones: que el sujeto esté legalmente apto para tomar sus propias decisiones, o sea, que sea mayor de edad, y que tenga capacidad de entender y cuestionar la información en la cual se basa el estudio. La voluntariedad debe tener en consideración las circunstancias que pueden limitar seriamente el sentido de libertad de elección de los participantes. El dinero, los regalos, ¿no? La atención médica gratuita, etcétera, que muchas veces coaccionan a la persona a acceder al estudio. La relación médico-paciente, porque es muy diferente ser, y eso lo mencionamos también, el médico en su rol de médico tratante, cuando cambia a ser investigador. Entonces ya la relación se ve afectada, no es lo mismo. Y el riesgo a excluir investigaciones
en poblaciones en vías de desarrollo, en poblaciones pobres. La entrega de la información debe ser comprensible, debe ser completa, tomar una decisión ilustrada y fundamentada en el entendimiento, ¿no? Entonces, esto incluye que la información que uno le brinda a la persona que va a aceptar el consentimiento sea completa, sea clara, que se proporcionen los nombres de los patrocinadores del estudio, que haya información en relación a los potenciales conflictos de interés. El consentimiento puede ser escrito en la mayoría de los casos o en algunas excepciones ser de manera verbal, sobre todo cuando se trabaja con personas iletradas o que tienen algún problema de comunicación. Es más, en algunos estudios en los cuales se impliquen riesgos que son mayores al mínimo, los investigadores tienen la obligación de evaluar qué tanto entendieron los participantes de la información que se les proporcionó. Y eso está explícitamente indicado en la pauta 4 del CIOMS. ¿Qué cosas se debe informar? Pues se debe informar qué cosas se le va a hacer, qué es lo que se pretende hacer, qué procedimientos, tratamientos, qué se espera obtener como resultado, cuáles pueden ser los riesgos, qué alternativas existen a lo que se está proponiendo, qué ocurriría clínicamente si el paciente decide no acceder a lo que se le ofrece, o si hay la posibilidad de cambiar de idea frente al consentimiento otorgado o es rechazado. Va a contemplar algunos de los principios que ya mencionamos en la charla anterior y no voy a repetir. El consentimiento, remarco, es un acto voluntario y deliberado en el que una persona otorga su permiso o autorización para llevar a cabo una acción, un proceso o un procedimiento específico. Esto implica que la persona comprende plenamente lo que se le está pidiendo y que está de acuerdo en permitir que se realice esa acción o ese procedimiento. Debe contener información básica, la cual debe ser necesaria y suficiente. Debe estar escrita en palabras cortas y directas y entendibles, no usar tecnicismos, el lenguaje debe ser sencillo, pues, y debe estar dirigido a la población objetivo. El investigador debe estar convencido o debe estar, debe estar completamente convencido de que la persona a la cual se le aplica ha entendido lo que se le quiere, lo que se le ha escrito en el consentimiento. Y esto debe ser tomado con una decisión libre, como dije, sin coerción, influencia, persuasión o intimidación, ¿no? Y estas son cosas que tenemos que velar en el comité de ética para que así sea. Esto es en relación a una de las preguntas que hicieron en el bloque anterior. El consentimiento informado no es universal ni es estandarizado. Es decir, no hay un solo formato para todos, ni tampoco se debe generalizar a todos los países. Cada consentimiento debe ser adecuado a la realidad, al contexto y a las personas hacia las cuales se dirige. En el consentimiento, uno debe tener en cuenta que se trata de un proceso. No es solamente firmar un documento y tenerlo como un check dentro de mi lista de pendientes. El consentimiento se debe entender como un proceso a lo largo de toda la investigación, de todo el estudio. Se debe explicar adecuadamente la naturaleza, el objetivo, los balances riesgo-beneficio, las alternativas a tratamiento, la disponibilidad, y se debe solicitar la aprobación del participante, incluyendo el nombre completo del investigador, de la persona con la cual se debe dirigir al comité de ética, con todos esos detalles. Mínimamente debe incluir para qué se hace el proyecto, cuál es el objetivo, cuál es su propósito, cuáles son los posibles riesgos,
los posibles beneficios, las medidas que se tomarán para asegurar la confidencialidad y la privacidad. Se debe consultar si se desea o no hacer tal o cual procedimiento, se debe dar la opción al que el participante decida si decide hacerlo o no, explícitamente, o sea, que pueda marcar si desea hacerlo o no, si se desean tomar fotografías o no, etcétera. ¿Qué cosa no es un consentimiento informado? Un consentimiento informado no es un documento más, no es un evento aislado y tampoco es un cheque en blanco que le damos al investigador para que pueda hacer lo que él quiera. Esto debe ser muy específico hacia lo que él quiere dirigir la investigación. Se va a limitar para qué tipo de investigación lo va a hacer, para investigaciones futuras o para otro tipo de estudios. Todo eso se debe especificar en consentimiento para que esa información sea utilizada de manera adecuada. Hay algunas excepciones, como por ejemplo los consentimientos verbales, ya lo dije, en aquellos que no tienen la capacidad de firmar o de leer. Consentimientos por representante legal, sobre todo en personas menores de edad o discapacitadas mentalmente. Consentimientos implícitos, exenciones de consentimiento, consentimientos anónimos o en aquellos casos de investigación de emergencia donde no se puede tomar un consentimiento debidamente. Pero todo esto y cada caso se hace y se analiza de manera particular, no se generaliza. Cada caso es independiente y debe ser evaluado para su correcta adecuación. Hay situaciones especiales, como dije, en aquellos participantes que no pueden dar su consentimiento por incapacidad, o hay diseños de estudios que requieren, como mencionamos anteriormente, diseños del engaño, sobre todo, esto es muy común en algunos diseños de estudios de las ciencias sociales. En algunas investigaciones de bajo riesgo no sería viable la obtención del consentimiento individual o resultaría muy costoso. Entonces, hay algunas otras maneras para poder hacerlo. Lo mismo en aquellos participantes que prefieren delegar sus derechos con respecto al consentimiento informado y aquellos participantes que no tienen derecho a negarse a participar. Entonces, estas son situaciones especiales que se presentan. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de algunos de los puntos más importantes que vemos en la práctica diaria. Por ejemplo, en el caso de tratamientos médicos, antes de someter a la persona a una cirugía o recibir un tratamiento médico o tomar medicamentos o hacer algún procedimiento médico, siempre se debe pedir un consentimiento informado que el paciente otorgue una vez haya sido, se le haya explicado todos los pormenores del estudio. Lo mismo en caso de investigación científica, como mencioné también para la toma de fotografías o de videos. Todo este tipo de herramientas que a veces se utilizan en los estudios, pues deben ser autorizadas explícitamente por la persona. Ayer estuvimos conversando también lo relacionado al tema de donación de órganos, que también tiene pues ciertas particularidades. Desafíos y barreras en cuanto a los consentimientos, pues siempre vamos a tener. Por ejemplo, la falta de información completa. Ahora vamos a ver un ejemplo de la vida real, en el cual a la persona, ya sea de una manera involuntaria o de una manera voluntaria, se le omite cierta información de los motivos o propósitos del estudio, ¿no? Entonces, él no podría dar un consentimiento adecuado si no tiene una información completa. O aquellos que reciben presiones externas, ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? Como por ejemplo hay la premura de atender por una emergencia médica, ¿no? O porque el participante se siente presionado por el mismo investigador
que a su vez lo presionan los patrocinadores, etc. Las barreras del idioma y la cultura, sobre todo en países como el nuestro, con tanta diversidad cultural y los diferentes eh, eh, lenguajes que podemos manejar, que podrían de alguna manera imposibilitar un adecuado consentimiento informado. En este ejemplo, solamente para tener en cuenta el tema de los tecnicismos, fíjense lo que dice el cirujano, ¿no? Señora, usted tiene un mioma uterino subseroso, la única alternativa posible es una mioctomía por laparoscopía con posible transformación a laparotomía si se dificulta la extracción del tumor o si hay hemorragia. Es el peor de los casos, tendré que efectuar una histerectomía. Entonces, eso es lo que menciona el cirujano, y ya se imaginarán la expresión del paciente cuando no entiende nada de lo que le han dicho, ¿no? Entonces, estas son cosas de que hay que tener en cuenta y que no se pueden eh, repetir en los consentimientos. El hecho de la vulnerabilidad con las poblaciones vulnerables, como son menores de edad, como son personas con discapacidades. Es también un desafío, en realidad, tomar consentimiento a estos grupos poblacionales. La asimetría del poder, ¿no? Esto se puede ver cuando tenemos, pues, la relación médico-paciente, cuando pasa ya a un contexto de investigación, o se puede ver también cuando se realiza la investigación en una empresa, ¿no? En la relación que hay con los jefes y los empleados, o inclusive pues a nivel castrense, ¿no? Por el rango, por la jerarquía de los rangos. La presión social o familiar también puede afectar negativamente la capacidad de una persona a dar su consentimiento, eh, la falta de alternativas realistas, etc. En cuanto a las situaciones de vulnerabilidad, hay que tener en cuenta protecciones adicionales para garantizar que la persona esté protegida de posibles abusos, ¿no? Tiene que haber una comunicación sensible, sobre todo compasiva, cuando hay pues este tipo de poblaciones específicas sumamente vulnerables. Con mayor razón se debe hacer una revisión ética muy rigurosa de los estudios para que no vayan a afectar a estas poblaciones. Y se sugiere también el tema educativo para que el consentimiento y sus implicancias puedan de alguna manera ofrecer a las personas más herramientas para poder tomar una decisión. En este caso hipotético, más que hipotético, anonimizado, se llevó a cabo en un hospital universitario X un nuevo tratamiento contra el cáncer. Un paciente al cual vamos a llamar Juan fue diagnosticado con un tipo avanzado de cáncer, el cual se convirtió Juan en un participante clave para el estudio. Desde el principio, los investigadores le explicaron a Juan cuál fue la naturaleza experimental del tratamiento y los posibles riesgos y beneficios. Le proporcionaron toda la información detallada sobre el medicamento en estudio, cómo funcionaba y cuáles eran las expectativas. Juan, junto con su familia, tuvo la oportunidad de hacer preguntas y considerar cuidadosamente su participación. Finalmente, luego de analizarlo, Juan decidió participar en el estudio después de comprender completamente los detalles y los riesgos potenciales. Entonces, aquí vemos el ejemplo claro de cómo se debe hacer la obtención de un consentimiento informado en el entorno de una investigación médica. Aquí se siguió un proceso el cual fue esencial por varias razones. Primero, para respetar la autonomía de Juan, ¿no? Que tuvo la oportunidad de tomar su decisión informada y voluntaria. Transparencia y ética en la obtención del consentimiento informado, que garantizó que Juan y su familia supieran exactamente a lo que se estaban comprometiendo. Y seguridad del participante, pudo evaluar Juan los riesgos y beneficios potenciales del tratamiento experimental y tomar una decisión que mejor se alineara con sus intereses y valores. Asimismo, el estudio resultó en avances significativos en el tratamiento del cáncer, de un importante valor social. El nuevo medicamento demostró ser efectivo para muchos pacientes, incluido a Juan,
cuya condición mejoró notablemente. Esto tuvo un impacto importante en relación a que se mejoraron los tratamientos, hubo una mayor comprensión de los mismos y se dio énfasis al consentimiento informado. Aquí ustedes pueden apreciar un consentimiento que fue presentado al Comité Institucional de Ética de la Universidad, donde se han borrado adrede algunos datos que puedan identificar a los autores, pero aquí básicamente lo que traía a colación es para que puedan ver cómo la información es totalmente incompleta, inadecuada, no se explican, se usa mucho tecnicismo, no se explica adecuadamente cuál es el fundamento, el propósito del estudio, no se especifican adecuadamente cuáles son ni los beneficios ni los riesgos del paciente para que él pueda tomar una decisión adecuada, voluntaria, en relación a este consentimiento, ¿no? Este consentimiento contaba de una página, pero como digo, muy escueta e incompleta. Entonces, esto fue presentado a comité y obviamente se le dio la sugerencia de que tenía que mejorarlo. Por ahí había una pregunta también en relación a si habían formatos de consentimiento, y la respuesta es que si bien es cierto hay un patrón que se puede seguir, se puede indicar cuáles son los contenidos que puede tener el consentimiento. En este asentimiento, fíjense, pueden apreciar cómo básicamente es muy insuficiente, ¿no? Es un estudio desarrollado en la universidad, se le dice solamente que tendrá que responder unas preguntas de un cuestionario, se le avisa de que la información va a ser guardada con códigos y no con nombres, y luego se le pide directamente su asentimiento. Entonces, esto también es ejemplo de un mal asentimiento incompleto que no le garantiza al participante una adecuada decisión. Y finalmente, quería agradecer la oportunidad y, como bien dijo uno de los ponentes el día de ayer, los esperamos aquí en el Perú, donde es uno de los pocos países donde se cuenta con costa, sierra y selva. Muchas gracias.